Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper feliz de tenerlos aquí conmigo hoy, como siempre. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de algo que sé que resuena con muchísimas personas, algo que a veces puede ser un tema delicado, pero que creo que es súper importante abordar con honestidad y apertura. El título del vídeo ya nos da una pista, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en la idea de que aún no me siento lista para ser mamá. Y quiero que esto sea un espacio seguro para que todos podamos reflexionar, compartir y, sobre todo, entender que estas son decisiones profundamente personales. Si te identificas con esta sensación, o si conoces a alguien que lo haga, quédate conmigo porque vamos a desgranar este tema. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a este canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para mí. Así que aún no me siento lista para ser mamá. ¿Qué significa realmente esto? Para muchas personas, especialmente mujeres, la maternidad es presentada como un camino casi inevitable, una etapa que llega y que se espera que abracemos con entusiasmo. Pero la realidad, y aquí es donde quiero ser súper sincera con ustedes, es mucho más compleja. Sentir que aún no estás lista no es un fracaso, no es algo de lo que avergonzarse, y definitivamente no te define como persona. Al contrario, puede ser una señal de madurez, de autoconciencia, y de una profunda responsabilidad hacia la vida que se trae al mundo. ¿Y por qué esta sensación? Las razones son tan variadas como las personas que las experimentan. Podría ser porque sientes que aún no has alcanzado ciertos objetivos personales o profesionales. Quizás todavía estás explorando quién eres, o te sientes abrumada por la idea de compartir tu vida, tu cuerpo, tu tiempo y tu energía de una manera tan radical. A lo mejor aún no has encontrado a la persona con la que te gustaría formar una familia, o si la has encontrado, quizás ambos están en un punto en el que sienten que aún no es el momento adecuado. Puede ser también una cuestión de estabilidad económica, de sentir que no puedes ofrecer el entorno que crees que un hijo merece. Otra razón importante y que a veces se ignora, es el estado de tu propia salud mental y emocional. Ser mamá es un viaje increíblemente demandante a nivel emocional. Requiere una fortaleza interna, paciencia, y una capacidad para manejar el estrés y la incertidumbre que no siempre tenemos desarrollada al máximo. Si estás lidiando con tus propias batallas internas, o si sientes que aún necesitas trabajar en tu propio bienestar, es completamente válido pensar que traer un hijo a este mundo en ese momento podría ser una carga adicional, tanto para ti como para el futuro bebé. Y hablemos de la presión social. Vivimos en un mundo donde, a pesar de los avances, todavía existen expectativas de género muy arraigadas. Para muchas mujeres, el reloj biológico es una frase que se repite constantemente, generando una ansiedad innecesaria. Los comentarios de familiares, amigos, incluso desconocidos, pueden ser abrumadores. Ya estás en edad, tu mamá quiere ser abuela, nunca serás más joven. Todo esto puede generar una presión enorme para tomar una decisión que quizás no sea la tuya, o que simplemente no es el momento adecuado para ti. Es fundamental reconocer que estas decisiones son tuyas y solo tuyas. Nadie más puede sentir lo que tú sientes ni entender tu camino. La maternidad es una de las responsabilidades más grandes que existen, y abrazarla cuando no te sientes preparada puede llevar a la infelicidad, al agotamiento y a no poder disfrutar plenamente de esa experiencia. Y eso, créanme, no es justo ni para ti ni para el niño. Entonces, ¿qué hacemos si nos encontramos en esta situación de sentir que aún no me siento lista? Lo primero y más importante es la autorreflexión honesta. Tómate el tiempo para explorar tus sentimientos. ¿Qué es exactamente lo que te genera esta sensación? ¿Son miedos concretos como la pérdida de libertad, el miedo al dolor del parto, la responsabilidad del cuidado, o es algo más abstracto como sentir que no estás a la altura? Escribir un diario puede ser una herramienta increíblemente poderosa en este proceso. Anota tus pensamientos, tus preocupaciones, tus deseos. Habla con personas de confianza. Comparte tus sentimientos con tu pareja si la tienes. Una conversación abierta y honesta con tu compañero es crucial. Si no tienes pareja, habla con amigos cercanos, con hermanos, con padres comprensivos, o incluso considera buscar el apoyo de un terapeuta. Un profesional puede ayudarte a desentrañar estas emociones, a identificar tus necesidades y a desarrollar estrategias para manejar tus miedos o inseguridades. Evalúa tu situación actual. ¿Dónde te encuentras en tu vida?
¿Estás en un punto de estabilidad? ¿Tienes una red de apoyo? Piensa en los aspectos prácticos. ¿Tienes una carrera que te satisfaga? ¿Sientes que tienes espacio para crecer personal y profesionalmente? No se trata de tener todo perfecto porque la perfección no existe, pero sí de sentirte mínimamente preparada para afrontar los desafíos que implica ser madre. Es importante también desmitificar la maternidad. A menudo se nos presenta como un estado idílico, lleno de momentos mágicos y bebés perfectos. La realidad es que es mucho más que eso. Es trabajo duro, es sacrificio, es aprender sobre la marcha, es cometer errores. Y está bien. Es parte del proceso. Pero si sientes que la escala de ese trabajo duro te abruma en este momento, es válido reconocerlo. Y si tu sensación es que no te sientes lista porque aún quieres vivir otras experiencias, eso es igual de válido. Quieres viajar, quieres dedicarte a tu arte, quieres desarrollar una carrera ambiciosa, quieres explorar tu propia individualidad antes de embarcarte en la crianza de otro ser. Todas estas son razones perfectamente legítimas. La vida no tiene un guión preestablecido, y cada uno tiene su propio ritmo. A veces la sensación de no estar lista también puede ser una señal de que necesitas trabajar en tu propia infancia, o en tus propias heridas emocionales. Si tu propia experiencia de ser hija no fue positiva, es posible que sientas aprensión ante la idea de replicar ciertos patrones. En este caso, la terapia puede ser fundamental para sanar y prepararte de una manera más saludable para una futura maternidad. Y para aquellos que están esperando el momento perfecto, déjenme decirles algo, el momento perfecto rara vez llega. Siempre habrá algo, una duda, un inconveniente. Lo importante es tomar una decisión informada, con el corazón y con la cabeza, cuando te sientas genuinamente preparada para dar ese paso. Y si ese paso aún no está en tu horizonte, eso está perfectamente bien. También quiero dirigirme a aquellos que quizás no sienten el deseo de ser madres en absoluto. La infertilidad, la decisión consciente de no tener hijos, son temas que también merecen respeto y comprensión. La sociedad a veces nos presiona a desear la maternidad, pero no todas las mujeres lo sienten así, y eso es algo completamente normal y válido. Si este es tu caso, te envío un abrazo gigante y quiero que sepas que tu elección es respetada. En resumen, la idea de que aún no me siento lista para ser mamá, es una expresión de una realidad compleja y profundamente personal. No es una debilidad, sino una señal de autoconciencia, madurez y responsabilidad. Las razones pueden ser múltiples: metas personales, búsqueda de identidad, estabilidad económica, salud mental, o simplemente el deseo de vivir otras experiencias antes de asumir la maternidad. La presión social y las expectativas de género juegan un papel importante, pero es crucial recordar que esta decisión es tuya y solo tuya. La clave está en la autorreflexión honesta, la comunicación abierta con tus seres queridos, la evaluación de tu situación actual y, si es necesario, la búsqueda de apoyo profesional. Es fundamental desmitificar la maternidad y reconocer que no existe un momento perfecto, sino un momento en el que te sientas genuinamente preparada. Y si ese momento aún no ha llegado, o si decides que la maternidad no es parte de tu camino, ambas opciones son perfectamente válidas y merecen respeto. Quiero agradecerles enormemente por estar aquí conmigo hoy, por escucharme, por reflexionar. Me encantaría saber sus pensamientos sobre este tema. ¿Se han sentido así alguna vez? ¿Qué les ayudó a tomar su decisión? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y me ayudan a mí y a toda nuestra comunidad a entender mejor estas experiencias. Y si este vídeo les ha sido útil, si les ha hecho pensar, o si creen que puede ayudar a alguien más, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo en sus redes sociales para que llegue a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.